Érase una vez, Dios ordenó una carrera para decidir qué animales lo acompañarían, y los animales cada uno a su manera, alcanzaron la línea de meta, y tomaron sus lugares, y esos 12 animales al lado de Dios, vigilando el mundo se convirtieron en espíritus divinos. Sin embargo, un animal que deseaba convertirse en un espíritu, falló en completar la carrera por una razón injusta, y ahora miles de años después para resolver esa injusticia, de la mano de ese animal, la carrera de Dios estaba a punto de comenzar. En el campus de una academia, un chico se presenta como Lee Buju, quien odia la escuela, y en ese momento observa a unos chicos jugando fútbol, y piensa que su razón para odiar la escuela es debido a su cuerpo débil y su personalidad tímida, la cual hace que les sea difícil socializar con los demás, y cosas como mejores amigos o salir con alguien, son historias de otro mundo para él. Bujo entonces piensa emocionado lo bonito que sería si las personas fueran tan inofensivas como los animales, y en ese momento nota a alguien sentado arriba de él, tras lo cual una chica desnuda comenta que al fin lo encontró, y Buju se sorprende y enrojece al verla, tras lo cual ella desciende, y él se cubre la vista con su revista estando agitado. Aquella chica desnuda, y con orejas y cola de gato, le sonríe, y se da la vuelta hacia él, tras lo cual se acerca y comenta que es raro, y confundida se pregunta si es su imaginación, a lo cual Buju nervioso, piensa que sin duda debe ser un sueño, pero en ese momento alguien patea la puerta en la que él estaba apoyado, haciéndolo saltar, y tras caer, una chica comenta que al fin lo encontró, y sonriendo, le pregunta a Buju qué está haciendo en ese lugar, y él desviando la mirada intenta decirle que hay una chica, pero aquella alumna, le responde que no ve a nadie, lo cual lo sorprende, y se da cuenta que ya no está. La otra chica se acerca con una sonrisa oscura, y empieza a apretarle las mejillas, mientras le dice que es un mentiroso, y los mentirosos merecen un castigo, lo que lo pone nervioso. De regreso en el aula, ella sentada, estira su pie, hacia el arrodillado Buju que estaba rodeado por varios compañeros, y ella con una expresión oscura, le pregunta por qué pone esa cara, ya que lo que le está dando es más una recompensa que un castigo, y Buju nervioso, desvía la mirada mientras le da la razón, y comenta que huele bien, lo cual hace que sus compañeros comiencen a reírse con fuerza y a burlarse de sus palabras, y aquella chica, sacándose la media, le dice que si su pie huele. También, le puede dar sus calcetines, lo cual confunde a Buju, y sus compañeros viéndolo, comentan con desagrado que lo está disfrutando, y lo llaman repugnante, tras lo cual algunos comentan que parece más una chica que un chico al ser tan pequeño, pero entonces uno de ellos comenta que él tiene esposa, siendo Backrabin, ya que escuchó que viven juntos. Buju intenta negar eso de que viven juntos, y explica que ella vive abajo, pero aquella chica lo interrumpe, y comenta que es genial, y con una sonrisa oscura le pregunta si vive con Backrabin, a lo cual él la mira sonrojado. En un asiento más lejos del resto, una chica rubia se mantiene indiferente ante los comentarios de los demás, y Buju seguido explica nervioso, que se está quedando en su casa, y la otra chica intenta preguntar si ellos ya, pero en ese momento la chica rubia se pone de pie, y tras acercarse a ellos, les dice que viven juntos, y les pregunta qué tiene que ver con ellos, y la otra chica desvía su mirada y le responde que da algo de risa, pero Rabin, llamándola por su nombre, le pide que deje de preocuparse como viven los demás, y le sugiere que se ocupe de su vida, además le pide que deje de sonreír cuando moleste a los demás, porque se ve patético, un comentario que deja en shock a Doyeji, quien le pide que repita sus palabras, pero Rabin solo la empuja al avanzar, y tomando la mano de Buju, le dice que es hora de irse, lo cual lo confunde, sin saber qué decir, mientras Yeji se queda paralizada. Tras eso, ambos entran a un almacén, y Buju le agradece, pero ella le pide que no lo malinterprete, y le explica que solo no desea ser una idiota como él, lo cual hace que Buju estando sonrojado se disculpe, y piensa que aquella chica valiente delante suyo es Backrabin, su amiga de la infancia. Rabin seguido le pregunta por qué es tan cobarde a pesar de ser hombre, y Buju por su parte piensa que ella es una chica popular, y él un perdedor, tras lo cual Rabin le repite que no solo se quede callado y haga algo al respecto, ya que ella también estará en problemas, pero en ese momento un gato salta de la ventana, y cae sobre su rostro, lo cual la sorprende. Buju la llama preocupado,
y seguido ambos terminan cayendo, tras lo cual él al abrir sus ojos, observa a Rabin acostada encima de él, pero seguido mira confundido su collar, el cual reconoce, y un recuerdo de hace tiempo aparece, de un niño dándole a Rabin el collar, a lo cual ella de niña le pregunta si está bien quedárselo, ya que él le había dicho que su mamá se lo había dado, y Buju de niño, sonriendo le responde que está bien, ya que ella es tan importante como su mamá. En el presente Rabin le pregunta en qué piensa tanto, pero entonces confundida se da cuenta de su cercanía, lo cual hace que ambos se enrojezcan, pero en ese momento el gato empieza a correr, y se lanza sobre Rabin, arrancándole el collar, tras lo cual salta a la ventana, con el collar en la boca. Rabin se sorprende por perder su collar, y grita preocupada, tras lo cual le explica a Buju que el gato se lo quitó, y deprimida le pregunta qué debe hacer. Buju la mira sorprendido, y seguido cambia de mirada a una más seria, y se lanza a perseguir al gato, pero falla en atraparlo, y terminan llegando a un pasadizo, donde Yeji al escuchar su voz voltea, y observa a los dos, a lo cual reacciona asustada al pasar el gato, pero seguido Buju la empuja mientras se disculpa. Yeji molesta le pregunta qué está haciendo, y sin dejarlo pasar, se quita su zapatilla de interior, y se la arroja a Buju, pero ésta la pasa de largo, y golpea al gato, lo cual la sorprende, y el gato sale volando por la ventana, a lo cual Buju intenta alcanzarlo, lo cual lo lleva a saltar por la ventana también. Rabin observa la escena de lejos, y lo llama preocupada, y Buju cayendo se pregunta si va a morir de esa forma, y piensa que todavía hay muchas cosas que quiere hacer, pero en ese momento el gato le pregunta qué está haciendo y lo llama idiota, tras lo cual le dice que ella estará bien si cae ya que es un gato, pero es diferente para él, y Buju sorprendido le pregunta si habló. El gato se queja de que estaba intentando escoger con cuidado, pero menciona que al ser alguien dispuesto a arriesgarse por un gato, debería estar bien, y seguido grita que invoca la Magatama, el trono de los cielos, para decidir quién ocupa el sitio junto a él, la competencia de los 12 signos, y mientras el collar brilla, el gato continúa y dice que se celebrará de nuevo, y declara que él será el juez, pero esas palabras confunden a Buju, pero el gato continúa y declara que elige a ese humano, y entonces una luz verde cubre todo el campus, y debajo del confundido Buju se forma un tipo de sello, y el gato lo apresura a que acepte ser el juez, lo que lo confunde más, pero igual acepta ser el juez, y entonces su conciencia comienza a desaparecer. En un lugar diferente, una persona le pregunta qué es, lo cual confunde a Buju, pero esa persona continúa, y le pregunta qué es lo que realmente quiere, a lo cual Buju se pregunta lo mismo, y tras llegar a una conclusión cierra los ojos. Buju abre los ojos, y una mujer le pregunta si recuperó el sentido, lo cual lo sorprende, y al levantarse golpea la frente de la enfermera, ella dolorida le pregunta si está bien, pero eso lo confunde, y ella le explica que escuchó que cayó desde el 4.º piso, pero Buju le responde que no lo recuerda bien, y la enfermera le menciona que para su sorpresa, no parece haber nada mal en él, y considera que la pérdida de memoria podría ser por el shock temporal. Buju se sorprende, pero ella le recuerda tener cuidado si hay secuelas, y tras salir de la enfermería, una alumna lo observa en silencio. De regreso a su casa, Buju comenta que se siente confuso, así que decide descansar, pero en ese momento observa sorprendido al gato de más temprano, y lo reconoce como el gato ladrón, a lo cual ella le responde que desde un inicio el collar era suyo, lo que confunde a Buju, pero se sorprende de que hable. Él pasa a golpearse la cabeza considerando que deben ser secuelas del accidente, pero el gato estirándose le menciona que ahora es el juez, así que le pide que no la haga arrepentirse de haberlo elegido. Buju le pregunta confundido sobre lo de juez, a lo cual el gato molesto le pregunta si va a seguir haciéndose el desentendido, y lanzándose hacia él, le grita que lo obligará a recordar a la fuerza, lo cual lo sorprende. Fuera de su departamento, Rabin se pregunta si Buju llegó bien, pero seguido escucha un grito, así que ella corre preocupada, y al llegar a la puerta, avisa que va a pasar, pero cuando entra, observa a Buju cubriendo a una chica desnuda con orejas de gato, lo cual provoca que los tres se observen en silencio, y seguido un grito resuena en el departamento. Rabin comenzó a gritar a todo pulmón, lo cual asustó a Buju, pero aquella chica gata por su parte, sonriendo le pregunta si ya se acuerda,
pero Rabin saliendo corriendo del departamento de Buju le pidió ayuda a su mamá. Estando Buju petrificado, la chica gata comenta que ahora sí puede respirar, y él recuperándose, le pregunta quién es, pero ella le responde que es el gato con el que se vio temprano, y con quien cayó, tras lo cual se presenta como Nina, a lo que Buju le pregunta qué quiere de él, pero entonces un sonido llama su atención, y Rabin regresa llamando a su mamá, y declara que Buju trajo a una chica desnuda a su casa, pero entonces sus palabras se paralizan, y lo observa solo, a lo cual su madre le pregunta si está media dormida, y tranquilamente saluda a Buju. Rabin sorprendida comenta que es imposible, pero su madre se despide, mientras le ofrece cenar con ellos a Buju, quien lo agradece, pero Rabin le pide a su madre que la espere mientras sale de la casa de Buju. Él se muestra aliviado, pero Nina se acerca por detrás, y le maulla, lo cual lo sorprende, pero en ese momento regresa Rabin habiendo olvidado algo, y observa a Buju con los brazos abiertos de espaldas a ella, cubriendo al gato, y Rabin considera que no olvidó nada, y Nina recupera su forma humana. Estando solos, él le pide avergonzado, que se quede en su forma de gato, y le pide que se siente en unas almohadas, lo que ella obedece. Tras sentarse, Buju pregunta qué está sucediendo, a lo cual Nina le dice que algo debió salir mal cuando se cayeron, pero Buju en su cama, comenta que recuerda sobre los 12 signos del zodiaco, y le pregunta si tiene relación con ese viejo cuento popular, y Nina reconoce que ha pasado tiempo desde esa historia, y recuerda que ha pasado 3000 años desde que la competencia fue celebrada. Buju acostado, se pregunta por qué no puede dormir, y le pregunta sobre los 3000 años, a lo cual Nina lo confirma, y menciona que no tuvo más opción que hacer su elección, así que le pide que tenga consideración, a lo cual Buju adormecido le pregunta qué tontería es esa. Entonces se muestra a una persona rodeado de animales, y acariciando a uno, comenta que tiene que irse, lo cual sorprende al gato, pero esa persona les pregunta si alguno quiere acompañarlo. El gato entonces se acerca a esa persona, pero aquella persona alejándose, les dice que le da pena, pero no todos pueden sentarse a su lado, ya que hay 12 tronos, y esos lugares los quiere decidir mediante una competencia, comentario que sorprende al gato. Buju durmiendo murmura gato, y seguido se levanta de golpe, y al no ver a nadie, se pregunta si fue un sueño, y agradece que todavía no es tarde. Él entonces recuerda cuando Yeji lo intimidó, y piensa que no quiere ir a la escuela, pero igual se levanta y empieza a ponerse su uniforme, sin darse cuenta que Nina está en la ventana, y entonces ella desciende hacia el piso de abajo y recupera su forma humana, tras lo cual entra a un departamento, y tras abrir un closet, empieza a coger ropas ajenas de buen humor. Ya en el colegio, Buju en su asiento, agradece mentalmente que hoy no lo molestaran ya que Yeji está ausente, y entonces escucha a una pareja conversar, y el chico pregunta si Rabin no vino, ya que fue molestada por culpa de ese idiota, comentario que sorprende a Buju, quien recuerda cuando Rabin lo ayudó ayer, y al levantarse, ellos siguen conversando, y se preguntan cómo Rabin acabó relacionada con un perdedor como él. Buju seguido sale corriendo del salón, y al ingresar a otro y no ver a Rabin, se pregunta si es por su culpa. Él entonces sale de la escuela corriendo, y al llegar a su casa, pregunta en el departamento de Rabin si ella está, pero su madre le responde que ella fue a la escuela, e imaginaba que fue con él, a lo cual Buju comenta que tal vez no se vieron y pasa a despedirse. Él corriendo por la calle, piensa que ella no responde a mensajes ni llamadas, teniendo un mal presentimiento, y tras buscar en diferentes lugares, agotado piensa que no está en ninguna parte, y mientras recupera el aliento, una chica se acerca, siendo Nina vestida, lo cual lo sorprende, y seguido le pregunta si no es la chica gato de ayer, a lo cual ella le responde que ya le explicó, pero él le pregunta si puede ir caminando por ahí, ya que imagina que se darán cuenta que es un gato, pero ella le dice que ya cubrió sus orejas con una gorra, a lo cual él le responde que su cola aún está a la vista, pero seguido se da cuenta que no importa, y le dice a Nina que tienen que encontrar a Rabin, pero ella le pregunta si se refiere a la chica de ayer, y seguido se pregunta si ya empezó, comentario que agita a Buju quien la sujeta, y le pregunta a qué se refiere con eso, y ella sonriendo de forma malvada, le responde que es el descenso de los 12 del zodiaco, y seguido se vislumbra un
pilar de luz a lo lejos, y Buju se pregunta qué es eso, pero ella agarrándolo, le dice que deben ir allá. Mientras corren, Nina le dice que la ceremonia ha comenzado, significando que los 12 dioses vendrán al mundo solo a competir, y comenta que tiene motivos para creer que uno de ellos ha bajado por esa chica. Buju confundido le pregunta si se refiere a Rabin, y pide una explicación, a lo cual ella le explica que siendo él, el juez, tiene que asegurarse que los 12 dioses participen en el juego, y Buju le pregunta qué sucede si no puede hacerlo, lo que provoca que Nina con una mirada peligrosa, le explique que de ser así, aquella chica acabará devorada por los dioses, una afirmación que asusta a Buju, pero seguido Nina sonriendo, le aconseja que haga su mejor esfuerzo. Ellos entonces llegan al lugar donde está el pilar de luz, siendo un almacén de la academia, y Buju tras entrar le pregunta a Rabin si está, y entonces la observa de cuclillas en un rincón, pero cuando Buju se acerca, ella le dice que no, lo que confunde a Buju, pero ella seguido le grita que no se acerque, y entonces con un movimiento veloz, lo pasa de largo, y se aleja corriendo, lo cual sorprende a Buju por su velocidad, pero Nina le dice que deben de ir tras ella, ya que todavía no está completamente poseída, lo cual lleva a Buju a la conclusión que debe de atraparla. Más en la noche, la alcanzan en una azotea, y Buju le explica que tiene que hacer una competencia entre los 12 del zodiaco, y si gana, su cuerpo volverá a la normalidad, y tomando una decisión con Nina, ambos se lanzan a atraparla, pero ella da un gran salto, esquivándolos, lo cual sorprende a Buju. Nina entonces comenta que su primer oponente fue ese tipo, cuarto lugar en el zodiaco, el conejo. Buju le pregunta a qué se refiere, pero Rabin en el cielo se encuentra confundida, y empieza a caer, lo cual preocupa a Buju, pero entonces al verla, se da cuenta que saltó fuera de la azotea, lo cual lo deja pálido, y cayendo de rodillas devastado, pero Nina se queja de tener que encontrarse con el conejo, de entre todos los del zodiaco, pero Buju temblando, concluye lo que le pasó a Rabin, aunque Nina toma su mano, y le dice que no hay tiempo para esos lloriqueos. Buju entonces se levanta llorando, y le dice que una persona cayó de la azotea, pero ella frustrada le repite que se va a escapar, y tomando su mano, da un gran salto, y ambos también caen de la azotea. Mientras caen, Buju suelta un grito asustado, pero Nina le dice que no tenga miedo, y agarra su mano, lo cual hace enrojecer a Buju, y entonces, dando varias volteretas, ambos terminan cayendo de pie, aunque Buju se mostraba como si se le hubiera escapado el alma, y seguido Nina estando contenta, le dice que le ha compartido su habilidad, pero Buju en el suelo, resistiendo las ganas de vomitar, le pregunta qué acaba de suceder, pero entonces resuena un grito, y Rabin aparece encima de ellos. Y mientras agita sus orejas de coneja, ella también cae ilesa. Buju se muestra incrédulo, pero Nina le dice que deben capturarla ahora que su posesión todavía no está completa, y con su mirada afilada, comenta que después de tanto tiempo, cree que debe calentar un poco, y seguido corre a una alta velocidad, pero Rabin con una voltereta invertida la evade, lo cual la sorprende, y ambas preparadas, empiezan a correr velozmente de un lado a otro, mientras Nina intenta capturarla, pero Rabin la evade una y otra vez, tras lo cual vuelve a fallar en atraparla. Y Rabin salta a un alumbrado público, y seguido, llorando de un ojo, suplica que alguien la libere. Buju se sorprende al verla llorar, y seguido le pide que deje de escapar, ya que tiene que participar en el combate para recuperar su estado original. Nina, luciendo cansada, comenta frustrada que la posesión avanza muy rápido, sin mencionar que el terreno es favorable para el conejo, un comentario que llama la atención de Buju, y ella le explica que sus orejas y capacidad de salto son habilidades de un conejo, y seguido se queja diciendo que es típico de un herbívoro, tras lo cual piensa que si sigue de esa forma, será poseída completamente, y Buju por su parte, piensa en lo que Nina dijo, y concluye que ella debe estar siendo guiada por su instinto animal, y tras apretar su puño, llama a Nina, y le pregunta si puede escucharlo un momento, lo cual la sorprende. Rabin por su parte sigue saltando de un lado a otro, y Nina empieza a seguirla, tras lo cual intenta atacarla con sus garras, pero falla, y Rabin tras esquivarla, con sus ojos totalmente idos, empieza a correr mientras Nina la persigue.
Mientras corren, Rabin da un gran salto, pero Nina sonríe al verla, y en otro lado, Buju sin aliento sube las escaleras, mientras piensa que los carnívoros son corredores de corta distancia, y de esa forma, los herbívoros son corredores de larga distancia, así que una carnívora como Nina, no puede atrapar a un herbívoro en un espacio abierto, y recuerda decirle a Nina que los carnívoros deben cazar en grupo, pero mientras sube las escaleras, se tropieza mientras piensa que el método es simple. Y al caer al suelo agitado, se recuerda que el plan es hacer que Rabin suba a la azotea saltando, pero entonces recuerda las lágrimas de ella, lo cual le hace apretar los dientes y ponerse de pie, mientras le pide a Rabin que espere un momento, y al llegar a la azotea, observa a Rabin saltando, y se dice que Nina lo logró. Así que su plan es ir al punto donde Rabin va a aterrizar, y cuando esté cayendo, él la atrapará. Y con sus brazos abiertos, espera por ella, tras lo cual Rabin cae a sus brazos, y con toda su resistencia, se mantiene de pie, y Rabin al ser abrazada, con sus ojos brillando grita que no quiere. Nina que llega después, le dice que está perdiendo el juicio, así que tienen que obligarla a participar, por lo cual no debe dejarla escapar sin importar el qué, y mientras Rabin sigue gritando, Buju la abraza con fuerza mientras promete no dejarla ir, y se dice, que estará con ella para siempre, ya que fue ella quien se acercó primero, y derramando lágrimas, promete no huir, tras lo cual grita que no la dejará ir, lo cual paraliza a Rabin. Nina salta el cerco y le dice que grite que el conejo está participando, tras lo cual aparece un recuerdo de Rabin llorando de niña, a lo cual Buju se acerca, y limpiando sus lágrimas, le pide que no llore, ya que él la protegerá. Buju en el presente, grita que el conejo participará en la competición, lo cual provoca que Rabin se sacuda, y seguido se libera un pilar de luz de ella, que desaparece en el cielo. Nina entonces se acerca a ellos, y en ese momento, un tipo de líquido sale de la cabeza de Rabin, el cual toma la forma de la cabeza de un conejo, lo que sorprende a Buju. Nina en ese momento le dice que el resto ha llegado, lo cual lo confunde, pero Nina con una sonrisa salvaje, se dice que no sabe cuánto tiempo ha esperado ese día, y Buju le pregunta qué ha llegado, pero entonces varios pilares de luz aparecen en la ciudad, y Nina le pregunta qué más podría ser, siendo los 12 dioses del zodiaco. Más tarde, Rabin abre los ojos, y Buju le pregunta si le duele algo, a lo cual ella se da cuenta lo cerca que están, y enrojecida, aleja a Buju, mientras le pregunta qué hace allí, pero él le responde que es su casa, lo cual la deja sorprendida, pero seguido al notar a Nina, le pregunta qué hace esa exhibicionista allí, y se da cuenta que está usando su ropa, pero en ese momento una voz le dice que habla con mucha normalidad para haber estado al borde de la muerte, y ella sorprendida ve aquella cabeza de conejo flotar, y concluye mientras se ríe, que todavía debe estar dormida, pero Nina le responde que no es un sueño. Rabin entonces piensa que podría no ser un sueño, y de alguna manera se siente conectada al conejo, el cual se frota contra ella, y Nina seguido le dice que ahora participará en la competición de los 12 animales del zodiaco, lo cual la confunde, y en ese momento Buju también pide una explicación sobre esa competencia, y cuando Nina intenta responder, el conejo la interrumpe, y les dice que esa gata descarada contó la historia como quiso, así que se ofrece a contar la historia correctamente, lo cual deja pálida a Nina. El conejo entonces explica que la competencia sirve para determinar a los 12 animales que custodian los cielos, a lo cual Nina molesta le dice que ya explicó eso, y el conejo continúa y menciona que para aquel que ha sido elegido como juez y tiene el Gokok, tiene que encontrar a los 12 espíritus divinos que descendieron del cielo, y en 100 días hacer que acepten participar en la competencia, siendo su responsabilidad. Buju entonces le pregunta por qué poseyó el cuerpo de Rabin, y el conejo le responde que a diferencia de la carrera del zodiaco a principios del siglo XX, en la época actual donde el cielo y la tierra están tan separados, los espíritus necesitan un medium que los conecte con el mundo, y explica que los 12 espíritus que ya se han convertido en dioses, no participan directamente en la competencia, y es por eso que prestan su poder a los humanos que participarán por ellos, y haciendo un ejemplo, se mete en el cuerpo de la sorprendida Rabin, tras lo cual a ella, le crecen orejas y una cola de conejo. Esa apariencia deja enrojecido a Buju, y Rabin avergonzada, le pide que salga de su cuerpo,
y el conejo continúa y explica que a veces pierden la cabeza al descender, siendo un efecto secundario de dos almas que comparten un cuerpo, y Buju, entendiendo sus palabras, intenta decir algo. En otro lugar, en un aeropuerto, aparece una chica llegando a la ciudad, y Buju comenta en ese momento, que a otras chicas puede pasarle lo mismo que a Rabin. En otro lugar, un niño señala a una chica, y le dice a su mamá que ella está usando ropa de bebé, pero ella le pide que no la señale, y la chica, avergonzada, se queda confundida, y al mirar su reflejo, se pregunta si esa es ella. En otro lugar, aparece una chica animal de pie, con varias personas derribadas a su alrededor, y Buju se pregunta si aún faltan 11 personas más. Buju confirma si habrá 11 personas más como Rabin, lo que Nina admite, y él, estando preocupado, se pregunta cómo puede convencer a personas que ni siquiera conoce, pero el conejo le dice que no serán completos desconocidos, ya que los anfitriones de los 12 dioses del zodiaco son personas que tienen alguna conexión con el juez, y recalca que por eso la primera persona en despertar fue Rabin, que tiene una fuerte conexión con él. Buju se sorprende de esas palabras, y piensa en otras personas con una conexión con él, pero se le viene a la mente la imagen de una señora del almuerzo, lo cual lo hace retorcerse en el suelo. Buju entonces pregunta qué puede pasar si no encuentra a los participantes en 100 días, y Nina le responde que en ese caso, los espíritus divinos no podrán regresar al reino celestial, y los anfitriones serán completamente poseídos por los espíritus, una noticia que deja pálidos a Buju y Rabin, y la última intenta preguntar si de nuevo pasará lo mismo, pero el conejo le responde que al haberse separado, ya no será poseída, pero tendrán que vivir juntos para siempre, lo cual asusta a Rabin. Pero el conejo molesto le dice que tampoco quiere eso. Buju, asustado, se dice que tiene la vida de 12 personas en sus manos, y Nina le da la razón, mientras lo alienta a seguir con la competencia, pero ella entonces, apretando sus mejillas y acercando su rostro, le dice que debe quedarse cerca de ella, lo cual molesta a Rabin. Ella entonces se pregunta por qué debe pasar por algo así, lo cual Buju tampoco sabe, y el conejo les dice que es culpa del gato, al reiniciar la competencia, pero seguido es agarrado por Nina, quien molesta le pregunta cómo puede decir eso, algo que el conejo considera imposible de ocultar. Rabin seguido pregunta cuáles son las reglas de la carrera, y si el gato también las ocultó, pero Nina, aún agarrando al conejo, les dice que el juez decide las reglas, pero ahora mismo Buju no puede recordarlas. Él siente que está cerca de recordar, pero el conejo, estando libre, le dice que no hay problema, ya que pueden averiguarlo ellos mismos, lo que confunde a Buju, pero entonces el conejo se acerca a él, y tras tocar su pecho con su oreja, se produce una luz, lo cual lo confunde, y Nina molesta grita que ella iba a hacerlo, y seguido se lanza hacia Buju, tras lo cual le abre la camisa, lo cual sorprende a Buju y Rabin, y en ese momento se ve un símbolo en su pecho, a lo cual Rabin, avergonzada, pregunta qué es eso, y el conejo le explica que mire bien, ya que ahora mismo, solo la mancha del conejo tiene un patrón, y al completar los demás patrones, sabrán las reglas, pero declara que si no reúne a todos los participantes en 100 días, y el juego no se celebra, entonces el juez morirá, una información que deja perplejo a Buju. El nervioso pregunta si no deberían encontrar rápido a los anfitriones, a lo cual Nina le da la razón, pero en ese momento Rabin pregunta cuál fue su razón para reiniciar la carrera, lo cual sorprende a Nina, quien se queda callada, y el conejo confiado comenta que debe ser por un deseo, ya que al ganador de la carrera se le concede un deseo, lo que sorprende a ambos, pero Nina, abrazando a Rabin, les dice que es un problema para pensar después, y empujándola fuera del cuarto, recalca que deben encontrar a los anfitriones, así que le pide que se retire, lo que ella acepta. Rabin, colocándose sus zapatos en la entrada, se percata de algo, y le pregunta a Nina si tiene planes de quedarse en el cuarto de Buju, lo que ella confirma ya que no tiene otro lugar, pero Rabin, avergonzada, le dice que no está bien que un hombre y una mujer se queden solos, a lo cual Nina, burlándose, le pregunta si está celosa, y seguido agarrando a Buju, promete no comérselo, lo cual provoca una expresión indescriptible en Rabin, quien se marcha furiosa mientras le dice que no es eso. Pero unos segundos después, regresa y le lanza ropa a Nina para que se ponga. Al estar solos de nuevo,
Nina comenta que esa ropa no es de su estilo mientras se cambia, y Bujo avergonzado, le pregunta si realmente va a quedarse en su casa, cosa que ella confirma, ya que no tiene dónde ir. Tras cambiarse de ropa, agarra la camisa de Buju, lo cual lo pone nervioso, y ella le dice que tiene hambre. Al rato, Buju sirve leche en un tazón, y nervioso observa a Nina, intentando beber la leche del tazón en el suelo, lo cual hace pensar a Buju que es un gato por dentro, siendo como una niña pequeña. Nina tras terminar la leche comenta que está llena, pero le pregunta por qué está fría la leche, y él le explica que es porque la sacó de la nevera, una palabra que la confunde, y él le pregunta si no sabe lo que es, a lo cual ella explica que hace 3000 años no habían esas cosas. Buju le pregunta cómo vivía en ese tiempo, y ella le responde que esperaba, dormía mucho tiempo, y cuando abría los ojos, el mundo ya había cambiado, y comenta que no pudo encontrar ninguna pescadería para comer pescado, y tampoco encontró gorriones, y se pregunta si debería ir a un molino, pero Buju le explica que esas cosas ya no existen, ya que ha pasado mucho tiempo. Nina tras estar en silencio, sonríe y le da la razón, además comenta que se siente como si hubiera caído en otro mundo, estando completamente sola. Buju se queda sin saber qué decir, pero seguido pregunta de dónde consiguió el helado más temprano, a lo cual ella explica que olió algo parecido a la leche, así que simplemente lo sacó, lo cual sorprende a Buju ya que eso fue robo, pero ella responde que no lo sabía, y seguido desvía la mirada, a lo cual Buju la mira enrojecido, y estando nervioso, le pregunta si quiere acompañarlo a dar un paseo, lo cual hace que se iluminen los ojos de Nina, y agarrando sus manos, le responde que eso sería genial, y sonriendo feliz, está segura de que será divertido. Ellos entonces caminan en la noche tomados de la mano, y al rato Nina se gruñe con un gato, tras lo cual se acercan a una máquina expendedora la cual ella no sabe usar, y tras eso, ella feliz toma una bebida sentada en el tejado de un edificio, donde observa la ciudad. Después de eso, entran a una tienda, y Buju le explica cómo comprar y comer helado, así que le pide que ya no robe, pero ella al ser tocada por el helado, suelta un maullido lo cual asusta a Buju, pero seguido lame el helado en su mejilla, y comenta que está delicioso. Ella entonces hace que Buju le dé de comer en la boca, y él al verla, piensa que es como una niña pequeña, pero en ese momento Buju escucha unas voces, y pasa a esconderse con Nina, siendo una pareja de estudiantes que ingresó a la tienda, ellos entonces al estar solos se ponen a besarse, lo cual enrojece a Buju, y él seguido le pone la gorra a Nina, y sale corriendo mientras pide disculpas. Al regresar, Buju aliviado, comenta que fue peligroso, pero Nina le pregunta por qué corrió de repente, lo cual hace que él se disculpe, pero ella con su suéter abierto, le dice que se manchó, y Buju le sugiere que se bañe, pero ella empieza a lamerse el brazo, lo cual avergüenza a Buju. Mientras Nina se lame, Buju en shock le pregunta qué está haciendo, y empujándola hacia el baño, le dice que debe lavarse con agua, pero Nina resistiéndose, rechaza la idea de bañarse con agua, y asegura que los gatos se lavan así. Dándose por vencida, Nina empieza a quitarse la ropa, lo cual sorprende a Buju, quien sale rápido del baño, sin entender la sensación que tiene, pero entonces recuerda que la puerta del baño está rota, y termina viendo a Nina bañarse, lo cual lo deja paralizado. Nina al terminar de bañarse, mira confundida a Buju, y comenta que le debe gustar mucho la nevera, pero él hizo eso solo para enfriarse. Buju en el baño, piensa que debe recapacitar, ya que ella es un gato monstruoso de 3000 años, tras lo cual se muestra más decidido. Él al terminar, sale del baño con una mirada seria, pero entonces nota a Nina durmiendo en su cama, y ella al despertar, le pregunta a Buju qué está haciendo, y él le responde que tiene que dormir, así que está acomodando el suelo, pero ella en la cama, le pide que duerman juntos como ayer, lo cual deja en shock a Buju, quien seguido comienza a balbucear sobre una larga tradición de que hombres y mujeres no deben dormir juntos, pero entonces al verla transformarse, se da cuenta que hablaba de su forma de gato, pero seguido la recuerda bañándose, y vuelve a pensar que no está bien, mientras Nina en sus brazos, piensa que los humanos son cálidos. Ya en la cama, Buju la ve dormir como gato, y seguido él también se duerme, y de esa forma llega la mañana,
y cuando empieza a despertar, observa a Nina desnuda en su forma humana, y se da cuenta que están abrazados, lo cual provoca que le grite. Nina se despierta, y Buju agitado en un rincón, le dice que debe ir al colegio, algo que ella más o menos recuerda, y seguido le dice emocionada que también quiere ir. Ese comentario sorprende a Buju, quien la imagina corriendo por la escuela, y lo deja pálido, tras lo cual se niega. Rabin en la entrada, se pregunta por qué se demora tanto, y al verlo, intenta saludarlo, pero entonces observa aparecer a Nina, lo cual hace que su expresión cambie, y dándose la vuelta, se pregunta por qué Buju sale todo sonrojado. Nina por su parte acepta no ir al colegio, pero le recuerda a Buju comportarse, y al despedirse, le dice que debe sospechar de cualquiera, y le recalca encontrar a los anfitriones, lo que él acepta avergonzado, pero le pide que deje de vagar de un lado para otro. Nina al verlo irse, sonríe oscuramente y pasa a transformarse en un gato. Buju ya en el colegio, se pregunta cómo puede encontrar a los anfitriones, ya que no conoce a nadie, y al recordar a Rabin, tampoco nota a nadie actuando extraño, y enfrente de su salón, piensa abatido que primeramente debería pensar en cómo sobrellevar todo el día. Él entonces al entrar al salón, observa varios asientos vacíos, y justo algunos compañeros hablan de eso, estando aliviados de que solo los delincuentes hayan faltado. Tras eso, la profesora comenta que varios estudiantes se presentaron hospitalizados, y algunos se hacen algunas ideas, pero la profesora pide silencio, y les pide que no difundan rumores. Al pasar las clases, Buju piensa que está muy tranquilo, siendo así como era la escuela antes, pero entonces se recuerda devolver los libros atrasados, y al llegar a la biblioteca los entrega, pero entonces la encargada toca su mano, y ambos se observan sorprendidos, y seguido Buju se disculpa, pero la chica avergonzada hace lo mismo. Ella entonces mira al conejo en la portada del libro y comenta que es lindo, y Buju avergonzado le dice que le gustan los animales, a lo cual ella le responde que lo sabe. Buju se confunde por sus palabras, pero ella sonriendo le explica que siempre lo ve en la sección de biología de la biblioteca de la ciudad, y Buju avergonzado, piensa que hubiera preferido leer libros más avanzados. Ella entonces lo llama enrojecida, a lo cual Buju se prepara para escucharla nervioso, y ella le pide que si ya terminó, debe dejar pasar al resto, lo cual lo sorprende, y sale corriendo mientras se disculpa, bajo la mirada de aquella chica. Buju corriendo se pregunta avergonzado cómo podrá ir de nuevo a la biblioteca, pero entonces choca contra Rabin, y estando adoloridos, Buju intenta disculparse, pero entonces la reconoce, y ella le pregunta por qué nunca mira al caminar. Buju vuelve a disculparse, pero ella cambia el tema y le pregunta si vio a alguien sospechoso, lo que él niega, y entonces Rabin mirándolo, pasa a sujetarlo del brazo, lo cual pone nervioso a Buju, pero ella le dice que debe asegurarse que haga bien su trabajo, y ambos empiezan a caminar tomados del brazo, a lo cual él le pregunta a dónde va. Al salir, Rabin sugiere buscar en lugares con mucha gente, y Buju la halaga diciéndole que es muy inteligente, pero ella le dice que es insensible, tras lo cual Buju cambiando el tema, menciona que en primaria ella se cayó y lloró, lo que provoca que ella le pida molesta que no recuerde cosas inútiles. Al avanzar por el campo de deportes ambos continúan bromeando, y en ese momento Rabin comenta que había olvidado que en la escuela, entre las personas que tienen una relación con él, también están los delincuentes, lo cual deja paralizado a Buju, quien nervioso le da la razón. Rabin lo llama preocupada, y él menciona que comenzó a dolerle el pecho, así que le pide que espere un momento mientras va a la enfermería. Rabin tras quedarse sola, escucha a unos alumnos hablar sobre fumar cigarrillos, y considera que alguno de ellos podría ser, y al rato, ella se esconde mientras observa a unos delincuentes reunirse, y en ese momento una chica se pregunta cómo estará Sejin y los demás chicos, sin estar segura de que hayan faltado por un accidente de bicicleta, pero entonces uno de ellos menciona que hay un rumor de que todos recibieron una paliza y están en el hospital. Y mientras Rabin escucha su conversación, abre los ojos al ver salir volando a uno de los delincuentes, y la chica de la biblioteca camina cerca de ella con un ambiente asesino. En la enfermería, Buju con la camisa abierta, le pregunta a la enfermera si puede irse, pero ella quitándose su bata, lo rechaza, y sonriendo seductoramente,
ella se arrastra por la cama, y estando encima de él, le dice que el tratamiento no ha terminado. La enfermera al acercarse a Buju, lo rechaza, y abriéndose la blusa, le dice con una mirada seductora que el tratamiento todavía no ha terminado, lo cual sorprende y sonroja a Buju. Se retrocede el tiempo hacia hace unos momentos, y avanzando por el pasadizo mareado, Buju se pregunta por qué siente el pecho oprimido, tras lo cual alcanza a la enfermería y llama a la enfermera, pero entonces la observa sorprendido como se saca sus pantimedias, y dándose la vuelta se disculpa avergonzado, pero ella se disculpa en respuesta mientras explica que se le había hecho un agujero en sus medias. Buju de espaldas, piensa sonrojado que le late el corazón muy fuerte debido al susto, pero entonces lo niega y piensa que es diferente a un simple latido fuerte. En ese momento la enfermera lo toca por detrás y confirma con él si es Buju, tras lo cual le pregunta si acaso ha venido porque le duele el pecho, y en ese momento él sufre de un repentino dolor en su pecho, y admite que sucedió de repente, a lo cual en respuesta, la enfermera tocando su pecho de forma íntima, le pregunta si es en ese lugar, y Buju confundido la llama, y ella sonriendo coquetamente, comenta que tiene una corazonada de lo que puede ser ese dolor, y al alejarse, le pide que se siente, lo que él acepta, y al acercarse a una silla, piensa que eso lo agitó, pero está seguro de que fue solo un chequeo, y en ese momento, la enfermera le dice que no debe sentarse en esa silla, lo cual confunde a Buju, pero ella le pide que se siente en la cama, y sonriendo lo apresura, lo cual sorprende a Buju. Él estando nervioso se acerca y se sienta en la cama, a lo cual ella lo observa, y le pide que se lo quite, lo cual provoca una fuerte reacción en Buju, pero ella le pide que se quite la camisa, y seguido le pregunta si acaso ella debe quitárselo, a lo cual Buju nervioso se niega mientras se la quita él solo. Al acostarse con la camisa abierta, la enfermera mientras toca su pecho desnudo le pregunta si en ese lugar siente dolor, pero entonces se quita la bata mientras comenta que la verdad es que lanzó un hechizo de resonancia, y afirma que solo está mareado porque aún no está acostumbrado al poder divino, y subiéndose a la cama, le dice que con el tiempo, un método torpe como ese no funcionará. Buju nervioso al verla subirse, le pregunta a qué se refiere, pero ella solo se coloca encima de él. Buju sonrojado le pide que espere, y ella al acercarse a su oído, le dice que ha tenido suerte, y en ese momento emerge una cola de reptil, y ella con una mirada bestial, le dice que hará que no le duela, lo cual confunde a Buju, pero ella sonríe mostrando vibras peligrosas, y seguido su cola sale disparada hacia la cabeza de Buju, que logra por poco esquivar el impacto, y al ver ese ataque, empieza a gritar. En otro lugar, una delincuente es golpeada y sale volando, mientras su amigo se queda rígido en su sitio, tras lo cual junto con otro, corre hacia la chica mientras le pregunta furioso quién es ella, pero la chica prepara su mano, y seguido golpea a uno de ellos, tras lo cual otro se arroja hacia ella desde atrás, pero entonces los ojos de ella se ponen púrpura, y su cabello cambia de color a blanco, mientras unos cuernos le crecen en la cabeza. Un instante después, el matón comienza a ser ahorcado, y siendo sujetado por la chica, él suplica por ayuda, a lo cual ella lo observa y seguido lo suelta, haciendo que el delincuente caiga al suelo. Pero entonces ella pasa a pisarle la cabeza, a lo cual el asustado le pregunta por qué les hace eso, y ella quitándose los lentes le pregunta si quiere una razón, y con una mirada asesina, seguido le pregunta si acaso él tenía una razón. Un poco más lejos, Rabin observa escondida como la chica sigue golpeando al delincuente, y molesta se pregunta temblando por qué él no responde el teléfono, y se queja de que es una situación urgente. En ese momento resuena un grito, lo cual asusta a Rabin, haciendo que deje caer su celular, y en ese momento, escuchando el ruido, la chica de cuernos voltea hacia ella, y Rabin al recoger su celular, termina encontrándose con ella, pero en ese momento Rabin desaparece, y mientras la chica de cuernos se queda en silencio, levanta su mirada hacia el cielo, sin decir nada. De regreso en la enfermería, Buju cae de la cama asustado, y la enfermera comenta que iba a matarlo sin dolor, y con sus ojos de reptil, le pregunta sonriendo si acaso debe matarlo con dolor, lo cual provoca que Buju escape gritando asustado. La enfermera, con su parte inferior como la de una serpiente, pasa a perseguirlo, y Buju viéndola, se pregunta si ella es una anfitriona,
pero concluye que por ahora debe encontrar dónde esconderse, y en ese instante observa una puerta abierta, y pasa a esconderse en ese salón, tras lo cual estando agitado mira a su alrededor, y piensa que el dolor en el pecho ha desaparecido, así que seguido se pregunta qué debe hacer. La enfermera por su parte continúa buscándolo, y haciendo que su ojo brille, puede observar la posición de Buju, a lo cual sonríe perversamente. Buju por su parte espera en silencio, y un momento después abre los ojos sorprendido, y se mueve para esquivar la cola de la enfermera que atraviesa la pared. Él entonces observa asustado la cola de ella, y la enfermera se muestra detrás del agujero que hizo, y con su mirada de serpiente le dice que lo encontró, y Buju resignado piensa que todo terminó, pero en ese momento Rabin transformada en conejo, velozmente carga a Buju y esquiva el ataque, lo cual lo sorprende a él. Buju le pregunta cómo pudo regresar a esa forma, pero ella le responde que no lo sabe, y que solo lo escuchó gritar así que vino corriendo. Y al recibir la mirada de la enfermera, ella toma la mano del avergonzado Buju, y sale corriendo con él, mientras le pregunta qué está sucediendo y qué es ese monstruo, y él estando nervioso, comenta que vio a la enfermera quitándose las medias, pero se corrige y comienza a balbucear otras cosas, lo cual molesta a Rabin, quien agarrándolo del cuello, le pide una explicación, pero él le responde que ahora eso no es importante. Mientras siguen corriendo, Rabin sorprendida comenta que no puede creer que la enfermera también sea una anfitriona, y seguido le dice que ella también pudo haber encontrado una, lo cual sorprende a Buju, pero en ese momento aparece la cola de serpiente, la cual envuelve la pierna de Rabin, quien cae al suelo mientras llama a Buju, pero entonces es levantada, y estando envuelta por la cola de serpiente, comenta avergonzada que eso es asqueroso. La enfermera en respuesta comenta relajada que no tiene respeto al hablarle a una dama, y seguido pasa a lamer el rostro de Rabin, tras lo cual empieza a morder su cuello, lo cual mortifica a Rabin, quien empieza a perder fuerzas, y Buju en ese momento se lanza hacia Rabin, pidiendo que pare, y en ese instante emerge la cabeza de conejo, la cual es sostenida por la enfermera, y teniéndolo cerca, le dice que tal vez sea por ser un conejo, pero describe que su poder divino es patético, siendo nada más que un aperitivo, y en ese momento Rabin estirándose, le dice que pare, pero la enfermera lame al conejo y menciona que primero se deshará del conejo y luego disfrutará del plato principal. En ese instante alguien atraviesa la ventana y le propina una patada en el rostro a la enfermera, quien termina soltando a Rabin y al conejo, y Buju al mirar sin comprender, observa sorprendido a Nina que está con un uniforme escolar. Tras patear a la enfermera, Nina le dice a Buju que al fin lo encontró, y el sorprendido le pregunta cómo supo que tenía que venir a ese lugar, y en ese momento Rabin la reconoce como la gata ladrona, tras lo cual se desmaya, lo cual preocupa a Buju, pero Nina le dice que no hay nada que hacer por ahora, y mirando a la enfermera, le dice que esa serpiente ha absorbido todo su poder divino, y seguido promete explicarle tras derrotarla, a lo cual Buju le pregunta si puede encargarse de ese monstruo, y Nina apretando sus puños, le responde confiada que no será más que un simple puñetazo, tras lo cual se lanza hacia ella mientras Buju la llama preocupado, pero seguido piensa que tiene una oportunidad, ya que la velocidad de reacción de un gato es mayor que la de una serpiente, así que considera que tal vez hay una oportunidad de ganar, pero en ese instante Nina es enviada a volar, terminando en el suelo, y cuando Buju le pregunta si está bien, ella comenta que terminó llegando demasiado tarde, y sin más opción, le pide a Buju que recoja al conejo, y cuando él le pregunta el por qué, ella le responde que es obvio, ya que tienen que correr, y entonces ellos empiezan a escapar. Mientras corren, Buju pregunta qué está sucediendo, ya que Rabin se desmayó y la enfermera se convirtió en un monstruo, y Nina le responde que es porque le robaron el poder divino a Rabin. Mientras esquivan los ataques, Buju le pregunta qué es el poder divino, y se describe que el poder divino es la energía vital otorgada por el cielo, siendo la fuente de poder de los espíritus divinos, siendo lo normal, que un espíritu divino obtenga un poder divino casi infinito de la naturaleza, pero una vez empieza la carrera y descienden a la tierra, ya no pueden hacerlo, por lo cual, si pierden su poder divino original, pierden toda su fuerza. Buju corriendo, le pregunta qué deben hacer, y Nina le responde que el espíritu puede usar la energía vital del huésped,
o robar el de otros espíritus, y Buju al escucharla, piensa que fue en el momento en que la enfermera lamió al conejo. Buju, entendiendo la situación, le pregunta si por eso se desmayó Rabin, y mientras esquivan otro ataque, Nina le da la razón, mientras comenta que pueden esperar a que se recupere naturalmente, pero también tienen la opción de reponerlo, y cuando Buju le pregunta qué significa, ella le responde que no es momento para eso, y seguido llegan a un gimnasio. Al detenerse y mirar a la enfermera, Nina le dice que el problema son ellos ahora mismo, y la enfermera seguido extiende su cola, destruyendo las ventanas, lo cual termina empujando a ambos, y mientras Buju y Rabin caen encima de unas pelotas, Nina se golpea contra una pared, preocupando a Buju, quien le pregunta si está herida, a lo cual ella solo maldice adolorida, y estando acorralada, al mirar a la enfermera acercarse, le dice a Buju que como mínimo él debe escapar, lo cual lo confunde. Pero ella le explica que ahora que él es el juez, el poder divino fluye por su cuerpo como si fuera una fuente infinita de poder, así que ella concluye que lo que la mujer serpiente busca, no es participar en la carrera, sino convertirse en un monstruo más fuerte tragándose al juez. Buju sorprendido piensa que se ha convertido en un tipo de generador de energía para ellos, y seguido considera el darle su poder divino, pero Nina rechaza sin dudar su idea, ya que la única forma de robar el poder divino del juez, es tragarse al juez, así que en otras palabras morirá. Buju se sorprende al escucharla, y se pregunta si no hay nada que pueda hacer, y Nina en ese momento le recuerda que si lo atrapan, la carrera se terminará, así que mientras intenta detenerla, le pide que corra mientras simultáneamente la ataca. La enfermera usa su cola para atacar en respuesta, y Nina tras esquivar su ataque, se cuelga de ella, y trata de arañarla, pero sus escamas se muestran muy resistentes, lo cual hace que ella piense frustrada que no tiene suficiente poder, tras lo cual Buju levanta a Rabin, y al ver la salida, piensa que no puede irse y dejar sola a Nina. Nina continúa enfrentando a la enfermera, y ella usa su cola para atacar por detrás a Nina, la cual esquiva el ataque, pero la enfermera sonríe mientras le dice que la tiene, y seguido su cola rodea a la sorprendida Nina, lo cual hace que Buju la llame preocupado, pero Nina termina siendo envuelta por la cola de la enfermera, quien empieza a reírse, y le dice que al estar acorralada se comporta como una rata, justo lo que ella odia, y Nina intentando morderla, le responde que habla mucho, pero la enfermera sonríe y pasa a apretarla con más fuerza. La enfermera al acercarse le dice que es una cosa peluda maleducada, y extendiendo sus dientes hacia su cuello, le ordena que se convierta en su alimento en silencio, a lo cual Buju le grita que se detenga, pero seguido el cuerpo de la inconsciente Nina es lanzado hacia él, y la enfermera lamiéndose los labios, comenta eufórica que el poder divino se desborda, y considera que tal vez puede convertirse en el nuevo cielo, y Nina agonizando le dice a Buju que es un idiota, ya que le había pedido que corriera, y Buju en silencio, mira a Rabin y Nina inconscientes, tras lo cual la enfermera empieza a brillar, mientras Buju se culpa de su debilidad, pero entonces una poderosa luz emerge en todo el gimnasio, y Buju al abrir los ojos, escucha la voz de la enfermera que comenta que se siente renovada de poder, y seguido él ve como ella se transformó en una inmensa serpiente. La serpiente empieza a reírse, y le pide que no esté tan triste, y mientras Buju se sigue culpando, la serpiente se lanza a comerlo mientras le grita que los devorará juntos. Pero Buju sin escucharla, piensa que quisiera tener más poder, y en el momento en que la serpiente está a punto de alcanzarlo, él llorando se disculpa, y una poderosa luz dorada empieza a emerger del gimnasio, y esa luz emerge de Buju, lo cual la serpiente mira confundida, y Nina al abrir los ojos lo ve, y entonces Buju aparece con su cabello brillando, y sus ojos de color dorado, y liberando algún tipo de sello, le ordena a la serpiente que se detenga. Al ver su nuevo aspecto, la serpiente agitada se pregunta qué es eso, lo cual también sorprende a Nina, pero la serpiente furiosa le dice que no la haga reír y se lanza hacia Buju, pero él en respuesta comenta que la serpiente también participará en la carrera, y el sello se expande encima de la serpiente, provocando que una luz dorada se libere del gimnasio. Tras eso, Buju abre sus ojos confundido, y estando en un bosque de noche, se pregunta dónde está y si es un sueño, tras lo cual mira a una persona a lo lejos, la cual se ve como Nina con una apariencia diferente, pero al momento de hablarle,
ella lo atraviesa, lo cual confunde a Buju, pero seguido le pide que espere y trata de preguntarle dónde está, y en ese momento observa a Nina esconderse, de lo que parece ser una familia caminando en la noche, y Nina estando paralizada, observa sonrojada los cercanos que parecen ser los padres, y en ese momento, el padre nota algo, y observa a Nina entre los arbustos, lo cual la sorprende, y en el momento en que ese hombre intenta llamarla ella escapa, pero el hombre la sigue, y entonces logra sujetar su mano, a lo cual Nina intenta resistirse, y seguido aparece llorando, lo cual Buju observa confundido, y se pregunta por qué Nina está llorando, pero él también empieza a llorar, y entonces abre sus ojos confundido, y observa a Rabin dormir a su lado, y al mirar al otro lado, observa a la enfermera también dormir, lo cual hace que se levante gritando avergonzado. Mientras ambas siguen durmiendo, Buju se pregunta avergonzado qué está sucediendo, pero en ese momento una voz le pregunta si está despierto, y Nina aparece sentada en una silla estrujando a una serpiente. Buju confundido le pregunta qué está haciendo, y ella retorciendo a la serpiente le responde que es obvio, y es que está haciendo justicia, a lo cual la serpiente agonizando le dice que le duele, pero ella en respuesta comenta que también le duele, y Buju al verla, se da cuenta de quién puede ser, y Nina le da la razón, y le dice que es una serpiente, y también esa cosa es la huésped de esa mujer. Buju recuerda a la inmensa serpiente, y le pregunta a Nina si los anfitriones también pueden convertirse en monstruos, pero esas palabras confunden a Nina, quien le responde que la serpiente al consumir su poder divino y el de Rabin, logró recuperar su apariencia original, y seguido explica que al devorar a otros espíritus se logra la posesión completa y menciona que la enfermera no estaba en su sano juicio ya que el espíritu divino la poseyó por completo, y en el estado de posesión completa. El huésped solo se mueve según los deseos más profundos del espíritu divino y del huésped, lo cual Buju al escuchar, le pregunta si ese comportamiento era el deseo más profundo de la enfermera, pero Nina le responde que en el caso de ella, debido a que su propia energía era muy débil, el deseo del espíritu divino se manifestó con más fuerza que el de ella. En ese instante la serpiente les dice que tuvieron suerte, ya que estaba a punto de terminar, pero Nina lo aprieta sin dejarlo terminar, y le dice que es un descarado que casi acaba con la carrera. Buju entonces le pregunta confundido a Nina cómo pudo derrotar a la serpiente ya que no puede recordar lo que sucedió, y la serpiente recordando la transformación de Buju, le dice que él tiene curiosidad y quiere saber qué es ese poder que mostró, y Nina desviando la mirada, se hace una idea de lo que puede ser, a lo cual Buju la mira confundido, pero Nina exclama seguido que ese debe ser el poder del juez, y aunque admite que no conoce los detalles mientras hace girar a la serpiente, comenta que para que los espíritus divinos participen, el juez suele recibir un poder especial, lo cual llama la atención de Buju, y Nina nerviosa explica que esa es la razón por la cual no le pasó nada al caer desde un lugar tan alto. Buju tras eso se muestra aliviado de que todos estén bien, y pregunta si Rabin y la enfermera se despertarán pronto, pero Nina lo mira, y le dice que si siguen de esa forma, ambas morirán, lo cual deja en shock a Buju, quien le pregunta si no estaban durmiendo. Nina entonces explica que a una le devoraron todo su poder divino y la otra casi fue poseída por completo por un espíritu divino, así que no es posible que se levanten con facilidad, y el conejo luciendo desanimado, comenta que en el peor de los casos, sus vidas correrán peligro, y la serpiente se excusa en que se emocionó demasiado al bajar a la superficie por primera vez en mucho tiempo, así que acabó arrastrando a humanos inocentes. El conejo le responde que puede entenderlo, ya que el poder divino es como una hierba adictiva para ellos, lo cual sorprende a Buju quien se pregunta si el poder divino es como una droga, pero entonces les pregunta qué deben de hacer, y Nina le pide que no se preocupe, y acercándose, le explica que hay un tesoro andante de poder divino, y cuando Buju le pregunta dónde, ella tocando su marca en el pecho le responde que allí, lo cual lo sorprende, y seguido recuerda que ella le dijo que para poder robar el poder divino del juez debe ser devorado, significando morir, y le pregunta si eso no había dicho, pero Nina sonriendo le dice que es un cobarde, y admite que si fuera a robar poder divino sería así, y entonces explica que el anfitrión es como un recipiente que contiene poder divino, y para poder obtener un poder que lo supere, es necesario comérselo, pero también es posible llenar el recipiente compartiendo poder divino.
Buju sorprendido se pregunta si puede ayudar a Rabin y Nina, y seguido le pregunta cómo puede hacerlo, y Nina agarrando su mano, le responde que de esa forma. Estando tomados de la mano, Buju avergonzado le pide que no bromee, pero ella pegándose coquetamente a él, le responde que no está bromeando, y seguido agarrando la mano de Rabin, le dice que tome la mano de ella, y Buju tras estar en silencio, coge la mano de Rabin, tras lo cual el conejo empieza a brillar y comenta sorprendido que su poder divino se está llenando. Eso sorprende a Buju, y Nina explica que es mejor el contacto directo, siendo esa la única otra opción además de la recuperación natural. Buju entonces pregunta nervioso cuánto tiempo tiene que estar así, y Nina le responde que posiblemente hasta la mañana y le indica que la otra también lo necesita, y de esa forma, el avergonzado Buju, termina acostado entre Rabin y la enfermera mientras agarra sus manos, y Nina le indica que tendrá que dormir así, pero Buju rodeado por las dos, se pregunta avergonzado si podrá dormir de esa forma. Y en ese momento Nina acercándose le dice que ella también, tras lo cual se lanza sobre Buju, apretando su cuerpo contra el de él. Ella comenta feliz que el poder divino es muy cálido, pero Buju le suplica que espere, y estando debajo de ella, le pregunta si debe dormir así. En un lugar diferente, detrás de una puerta, una persona le pide a su hija que no se encierre en su habitación y que salga, pero la chica en la habitación no le responde mientras come una dona, y en ese momento recibe un mensaje de una persona que le pregunta si está enferma, y ella comiendo unas frituras, comenta que no puede ir al colegio en ese estado mientras continúa delante de la computadora, tras lo cual se muestra que es Yeji, y en la actualidad aparece como una chica regordeta con orejas de cerdo, mientras derrama lágrimas y come, comenta que no puede ir al colegio con ese aspecto. En medio de la noche, un hombre parado encima de la cerca de la escuela, observa el agujero en el gimnasio, y tras estar en silencio, comienza a formar energía, la cual libera una poderosa luz azul, formando un agujero entre las nubes, y levitando estando transformado, hace que desciendan rayos, los cuales impactan con fuerza sobre el edificio. Por otro lado, Buju en su cama, estando despierto con una mirada muerta, se encuentra rodeado por las tres, y teniendo ojeras, piensa que es muy incómodo y se pregunta cuándo terminará el proceso de recarga, y al mirar un tipo de corazón verde encima de la cabeza de Rabin, considera que ese debe ser un tipo de batería, y al verlo llenarse, piensa que está cansado, y considera que debe ser porque está recargando la energía de las tres, además de que ya falta poco para que se llenen. Buju entonces recuerda el incidente de más temprano, y piensa que fue muy peligroso, así que debe prepararse mentalmente para lo que suceda después, y al ver a Nina, se pregunta si debería despertarla, pero descarta la idea al verla dormir profundamente, tras lo cual se queja mentalmente de que tiene las piernas entumecidas, y al intentar moverla, Nina reacciona, y se estira encima de Buju, resultando en que su rostro se acerque al de él, y agitado, se da cuenta que sus labios están muy cercas. Al ver sus labios, Buju piensa avergonzado que a este ritmo se meterá en problemas, y al estar muy cerca se pregunta si se besarán, pero piensa que quiere que su primer beso sea con alguien que le guste, pero entonces un rayo desciende, provocando que Rabin despierte, y al abrir sus ojos observa a Buju a punto de besar a Nina, lo cual la deja paralizada con los ojos abiertos, y Buju seguido se da cuenta de ella, tras lo cual Rabin comienza a gritar y al levantarse, señala a ambos, y le pregunta al avergonzado Buju qué está haciendo, y él intenta responder que no es lo que piensa, mientras Nina adormecida se despierta. Rabin molesta le grita que vio claramente cuando él intentaba besar a la dormida Nina, pero Buju lo niega agitado, y en ese momento Rabin se da cuenta de algo, y agitada pregunta qué hace allí la enfermera de la escuela, la cual también abre los ojos por el ruido, y al levantarse deja caer la chaqueta que cubría su cuerpo desnudo, dejando paralizados a Rabin y Buju. La enfermera adormecida se pregunta dónde está, y seguido resuenan los gritos de dos personas en el cuarto. Información adicional de Hoi Jin. Al rato, la enfermera llevando una camiseta muy pequeña, así como un short corto, los cuales son de Rabin, describe la historia que le contaron, siendo Nina un gato que reinició la carrera del zodiaco, además de que Buju es el árbitro, así que personas relacionadas son escogidas como anfitriones,
siendo ella y Rabin quienes perdieron la cabeza al ser poseídas, y solo Buju es capaz de detenerlas haciendo que participen en la carrera, y seguido pregunta si se convirtió en un monstruo o serpiente. Al ser poseída por el espíritu de la serpiente, hasta que Buju la metió en la carrera. Rabin, usando una libreta para explicar los acontecimientos, le dice a la enfermera que entiende que no pueda creerles, pero ella le responde que les cree, lo cual sorprende a Rabin, y la enfermera explica que el espíritu protector está delante de sus ojos, y aunque no recuerda lo que pasó, confía en que ellos no le mentirían, sin mencionar que siente una conexión con la pequeña serpiente. La enfermera seguido le dice a la avergonzada Rabin que sus dibujos son difíciles de entender, y ella, avergonzada apretando la libreta, le dice que en conclusión la carrera del zodiaco empezará en 100 días, para que todos puedan volver a sus vidas anteriores. La enfermera le responde que la entiende, así que como parte del profesorado, les dice que no puede quedarse de brazos cruzados cuando sus alumnos enfrentan el peligro, así que ofrece su ayuda si lo necesitan, y mientras Buju le agradece por su oferta, aliviándolo, ella empieza a abrir su camisa mirando aquel sello, lo cual sorprende a Buju, pero el sello empieza a brillar, y la enfermera, viendo que aparece un segundo símbolo en la posición de la serpiente, pregunta si las reglas solo aparecerán cuando todos los dioses del zodiaco participen, pero Buju agitado le pregunta por qué hace eso, y la enfermera, soltándolo, se ríe mientras se disculpa y explica que le había dado curiosidad la competición, y Buju, avergonzado, desvía la mirada mientras le responde que es normal. En ese momento la enfermera pregunta agitada qué hora es, ya que tienen que ir al colegio, pero Buju le responde que es sábado, a lo cual la enfermera se deja caer en el suelo aliviada, y él piensa sorprendido que ella es así. En ese momento la enfermera comenta que si todos los participantes son de la escuela, está preocupada de que puedan causar problemas en el fin de semana, y Nina, estirándose, le responde que en ese caso no tendrán que buscarlos, siendo eso más cómodo. Rabin entonces comenta recordando, que ayer conoció a una participante, y Buju se da cuenta que de eso quería hablar ayer, y ella al recordar, les dice que tiene que ser ella al tener cuernos en la cabeza, y se pregunta si tal vez es la cabra, pero seguido les cuenta que ayer golpeó a unos matones de la escuela, lo cual llama la atención de Buju, pero Nina comenta pensativa que la cabra no es de las que recurre a la violencia, y considera que debe ser diferente al caso de la serpiente, siendo esa la voluntad del anfitrión, y seguido Nina les dice que eso podría ser más peligroso de lo que imaginan, y le pregunta a Rabin si le vio la cara, pero ella le responde que llevaba una mascarilla así que no pudo verla bien, a lo cual Nina impaciente la agarra mientras exige que le diga otras características, pero Rabin solo responde que llevaba gafas cuadradas, y seguido hace que la suelte mientras le dice que no podrá recordar de esa forma. Buju por su parte piensa en gafas cuadradas, y en otro lugar mientras llueve, aquella alumna llevando la mascarilla, se agacha para recoger unos cartones, tras lo cual levanta la mirada y observa a una chica obesa con un impermeable entrar a la tienda, a lo cual ella la saluda, y ella, Yeji, maldice mentalmente, y al entrar a la tienda, empieza a recoger varios alimentos mientras se pregunta por qué incluso tras comer mucho, todavía sigue sin estar saciada, y al ir a pagar, coloca todos los comestibles encima del mostrador, pero al ver callada a la chica de la mascarilla, molesta le pregunta por qué solo está callada y le exige que calcule rápido el total, a lo cual la chica empieza a registrar los productos, y tras darle el total, Yeji hace el pago y empieza a marcharse, tras lo cual al salir maldiciendo, golpea un estante para paraguas, el cual cae al suelo, y la chica de la mascarilla al verla irse, se saca la mascarilla, y estando de pie en el mostrador, con sus ojos brillando de un color violeta, comenta que la encontró. Mientras llueve, Buju sigue pensando en la información de las gafas cuadradas, pero seguido se rinde concluyendo que es muy tonto para pensar en alguien, y al verlo estresado, Rabin lo llama confundida, pero en ese momento la enfermera se coloca entre los dos, y les dice riendo que ambos lucen cansados, y les pregunta si quieren descansar, ya que sin saber qué problemas enfrentarán, recomienda que lo mejor es descansar por ahora, algo en lo que Rabin le da la razón, recalcando que ni siquiera ha podido bañarse,
pero en ese momento al agarrar su celular, agitada se da cuenta que su madre la llamó más de 40 veces, y al momento de responder, su madre impaciente le pregunta cómo está y dónde está, y Rabin excusándose responde que se quedó dormida en la casa de Buju mientras hacía los deberes, pero su madre le pregunta gritando si quiere meterse en problemas, y seguido le grita que aún no es momento para que haga eso, palabras que sonrojan a Rabin y Buju, y ella agitada trata de explicar que no es eso. Tras eso, la enfermera y Rabin comienzan a irse, y Buju las despide a ambas, pero en ese momento se acuerda de algo y le pide a Rabin que tenga cuidado, y ella le pide que también le avise si sucede algo, y Nina bostezando le pide que les cuente si ve algo raro, cosa que Rabin asegura, y en ese momento Nina empieza a sacudir a Buju mientras le pide que recuerde, y Rabin al verlos en silencio, pasa a cerrar la puerta con fuerza, confundiendo a Buju. Ella al salir, suspira y seguido recuerda cuando Buju casi besa a Nina, y recordando a ambos pegados, se pregunta por qué la molesta tanto, y mirando al cielo, piensa que es como si fuera. Sin terminar sus pensamientos, Nina comenta juguetonamente en el cuarto que es lindo, a lo cual Buju le pregunta qué dijo, pero ella al verlo, lo abraza y desviando el tema le dice que tiene hambre así que le pide comida. Buju en la cocina, piensa que un gato de verdad no sería tan complicado, pero entonces se da cuenta que ya no hay comida, al acabarse más rápido siendo dos, y entonces le dice a Nina que irá al mini market, y le pregunta si quiere ir con él, pero ella se niega, y al verla abrazar una almohada en el sofá, le dice que ayer estaba muy animada al salir a pasear, pero ella sonriendo le responde que está lloviendo y ella odia la lluvia, cosa que Buju acepta estando sonrojado, y saliendo, le dice que solo tardará un momento así que le pide que no vaya a ningún sitio. Caminando con un paraguas en la calle, Buju piensa que está lloviendo mucho, y mientras mira hacia arriba, doblando la esquina Yeji corre hacia su dirección, y ambos al ver al otro, terminan chocando. Ambos terminan en el suelo, y ella recogiendo sus alimentos maldice, tras lo cual recoge todo y se va corriendo con sus bolsas, pero Buju en shock, se pregunta si esa voz era de Do Yeji, pero piensa que su aspecto es totalmente diferente, aunque considera que sería posible si también es una participante, e imaginando que es posible, recoge su paraguas mientras piensa que debe seguirla rápido, pero en ese momento nota a la chica de lentes de la biblioteca, que se apega a la pared, escondiéndose, y se pregunta si es su superior Hiyun. Al verla seguir a Yeji, Buju recuerda lo que Rabin le dijo sobre cómo aquella chica cabra golpeó a los matones, y cuando mencionó que llevaba gafas cuadradas, y entonces piensa que Hiyun entra en la descripción, y se pregunta si es ella a quien se refería. Mientras Yeji continúa corriendo, nota algo, y voltea a mirar atrás, pero confundida no ve a nadie, aunque aún siente que hay algo, tras lo cual se voltea y continúa corriendo, pero la misma sensación ocurre, y al voltear, alguien se esconde, y ella estando frustrada, gritando le ordena que salga a la persona, y declara que se había dado cuenta que la estaba siguiendo desde la tienda, y caminando bajo la lluvia, una voz le responde que no se lo esperaba debido al aspecto que tiene, pero admite que es sensible, y entonces aparece Hiyun con una mirada violeta, y seguido se transforma, mientras le dice que tiene ganas de matarla. Yeji al verla se asusta, tras lo cual sale corriendo, y mientras ella corre a toda prisa, Hiyun la sigue a un paso tranquilo, avanzando a través de la lluvia. Yeji entonces llega a su casa y empieza a presionar el botón del ascensor, suplicando que se apresure, y al momento de ingresar se muestra aliviada, pero entonces nota a Hiyun acercarse, y en ese momento se cierra el ascensor, y ella aliviada, se pregunta qué fue eso, pero detrás de ella una voz la llama, y al llegar al piso 12 ella sale disparada cuando la puerta se abre, y asustada en el suelo le suplica que no se acerque, mientras se pregunta llorando si acaso va a morir, y piensa que todavía no ha tenido novio, además de que no quiere morir con ese cuerpo, y en ese momento alguien le extiende la mano, y ella al verlo, se da cuenta confundida que es Buju.